Sean bienvenidos a este cuarto círculo de conferencias. Hoy tenemos un invitado muy especial y que nos estará hablando de educación socioemocional en este nuevo paradigma de la escuela mexicana y que además abordará los procesos de desarrollo y aprendizaje. Sean bienvenidos, doctor Armando Viloria Corona, y quien estará a cargo de la moderación será la doctora Luz María Jardón Iniesta. Y para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, haremos la presentación del doctor Armando Viloria a través del video promocional que lanzamos en nuestras redes sociales. Adelante con el video, por favor. Con más de 25 años de experiencia, el doctor Armando Viloria Corona se ha consolidado como un referente en el ámbito educativo en México. Con un doctorado en educación y una maestría en ciencias de la educación, ha dedicado su carrera a la docencia, investigación y gestión educativa, impactando positivamente a las instituciones tanto públicas como privadas que han visto su trabajo. Como docente, ha impartido clases desde la educación básica hasta el posgrado y actualmente es profesor a nivel licenciatura, maestría y doctorado en el área de educación y humanidades. Su formación en programación neurolingüística le permite aplicar métodos innovadores que transforman el proceso de aprendizaje. Además de su labor docente, el doctor Viloria es director de educación primaria en una escuela pública y ha ocupado diversos cargos directivos, gestionando procesos académicos y administrativos con excelencia. También es miembro del CONACYT, aportando investigaciones valiosas al campo educativo. Por su impacto, va más allá del aula. Como coach, terapeuta sistémico y asesor pedagógico, se dedica a capacitar a profesionales, siempre enfocado en la mejora continua de la educación. Con pasión por el crecimiento de las nuevas generaciones, el doctor Armando Viloria Corona es un líder en la transformación educativa de México. Los invitamos a escuchar su conferencia titulada Hablando de Educación Socioemocional, una mirada desde los procesos de desarrollo de aprendizaje, este miércoles 1 de octubre de 2025, a las 20:30 horas. Los esperamos. Pues bien, así es como comenzamos esta conferencia magna y que le dejo el uso de la palabra a la doctora Luz María Jardón Iniesta, quien se encargará de la moderación. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos y adelante. Cámara y micrófono son todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradezco profundamente a las autoridades aquí presentes, a la red doctoral justamente por esta invitación y por la iniciativa de siempre estar viendo por la educación de México, por el bienestar de nuestra sociedad y por todos los proyectos e iniciativas que justamente nos impulsan a seguir creciendo. Doctor Armando, es un gusto para nosotros tenerlo hoy y le cedo la palabra, por favor, para que pueda compartir con nosotros esta temática tan interesante y enriquecedora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos, sobre todo a la red doctoral, que nos abre estos espacios para poder compartir con ustedes, pues, ciertos conceptos que nos pueden ayudar y ciertas estrategias que nos van a permitir incrementar algunas situaciones que vivimos en las aulas. Me voy a permitir compartir la presentación y nada más que ya se adelantó mi presentación. Listo. Pues vamos a tocar el tema hablando de educación socioemocional, una mirada desde los procesos de desarrollo de aprendizaje, porque pareciera que a partir de la pandemia, en esta situación post-pandemia, hemos dado mucho auge a la educación socioemocional
pero creo que hemos perdido algunos conceptos básicos y lo hacemos de una manera, en algunos casos, separada, con las puntualizaciones de la nueva escuela mexicana, pues nos vamos a dar cuenta que no es separado, sino que va dentro de la misma línea y hay algunas características que son las que vamos a tocar en esta presentación, en esta noche, y que vamos a poder visualizar cómo podemos seguir desarrollando esta educación socioemocional con los niños. Bien. En algún otro momento y en algún otro espacio platicábamos que los pequeños pasamos por un proceso, todos cuando fuimos pequeños pasamos por un proceso que son de los autos en la socioemocional, esta educación socioemocional. Primero pasamos por un autoconocimiento, que es saber quiénes somos y tener un autoconcepto. Y después pasamos por el autocontrol, que es la no exageración de nuestras emociones, la autonomía y llegando al autoestima. Si yo no tengo un autoconocimiento y un autoconcepto, no puedo tener una autoestima definida. En este espacio, lo que hablábamos era conocer mi inventario. Todos las asesorías y los coaches manejan precisamente esto, conocerte primero a ti, conocer quién eres, tu estado presente y poder validar que eres diferente al otro. En muchos programas, no solo en el manejo socioemocional, sino en muchos programas de proyecto de vida, el primer ejercicio es aquella estrategia del espejo, en donde yo me veo y me reconozco. ¿Quién soy? ¿Quién soy y cómo soy? Soy alto, bajito, gordito, delgado, uso lentes, no uso lentes, tengo los ojos azules, los tengo verdes, los tengo amarillos, los tengo. Requiero reconocerme y luego visualizar la diferencia con el otro. Esta estrategia puntual nos permite que vayamos construyendo este autoconocimiento y este autoconcepto. Y es una estrategia simple, es una estrategia sencilla y en muchos casos hemos olvidado realizarla, pero es parte de nuestro proceso. Y bueno, pues en este sentido, la educación socioemocional lo conocemos como un proceso educativo que busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ojo, reconozcan, comprendan y gestionen sus emociones. Ahí empezamos con este proceso. Si podemos visualizar el inicio de la vida de un ser humano, cualquier persona que entre dentro del proceso psicológico nos podrá decir que la ira la tristeza son emociones que vienen juntas. Y el pequeño llora cuando está enojado y llora cuando está triste. Conforme vamos conociéndonos, vamos separando esas emociones y después lloramos por lo que realmente requerimos llorar. Y a veces lloramos hasta de alegría. Pero si yo no reconozco la emoción que tengo, difícilmente voy a poder establecer una relación positiva con el otro. ¿Por qué? Porque no podré entender qué pasa conmigo cuando me relaciono con otro. Y evidentemente no voy a poder tomar decisiones responsables que favorezcan bienestar propio y el de los demás. Entonces, partiendo de esta idea fundamental, requerimos que los pequeños reconozcan y gestionen sus emociones. Y es aquí donde me gustaría empezar a observar un punto importante. A veces, yo sé que en las escuelas que estamos
de los representantes que estamos aquí, y no sucede, y yo sé que sucede en otro país o en otro planeta, pero a veces el docente no gestiona sus emociones. A veces el docente, el maestro, el adulto responsable no sabe qué emoción tiene. Y es ahí donde empezamos con esa educación socioemocional a tener pequeños lagos, lagunas, ríos y hasta mares, y entonces nuestros pequeños no logran gestionar tampoco sus emociones. En la nueva escuela mexicana, bueno, evidentemente es un eje fundamental porque favorece tanto el aprendizaje académico como la formación integral. Una persona que tiene una inteligencia emocional adecuada y una educación socioemocional adecuada va a permitirse un aprendizaje mucho mayor. Va a aprovechar esas oportunidades de aprendizaje. Voy a utilizar unos conceptos claves que para mí me parece que nos van a delimitar varias cosas. Primero, la emoción. La emoción en este famoso debate entre qué es emoción y qué es sentimiento. Y bueno, la emoción tiene que ver con algo que permanece. Y entonces, eh, eso que permanece me permite a mí tomar decisiones y reaccionar ante el hecho, ante la conducta del otro. Entonces, necesito reconocer la emoción. Hay una frase en nuestro lenguaje tan interesante que dice, ay, no te acerques porque me enfermas. Y a veces nos gustaría preguntar, ¿cómo es que yo te enfermo? Biológicamente, yo te puedo enfermar, sí, si traigo algunas bacterias o alguna agente externo a tu cuerpo y biológicamente se llama inocular, ¿no? Que es inyectar ese agente externo a tu cuerpo. Literalmente eso es enfermarte, pero no nos hacemos responsables de lo que estamos sintiendo o de la emoción que tenemos. Entonces, valdría la pena decir, me siento enfermo o me siento molesto o me siento enojado cuando tú tienes una conducta como esta, como aquella o como tal. Porque hay que hacerse responsables de uno. Entonces, ahí, a partir de ahí, pues reconocemos la emoción y qué es lo que la provoca para poder gestionarla. Y evidentemente utilizamos el lenguaje oral y el lenguaje corporal. ¿Cuántas veces hemos hablado en tantos espacios que hay personas que con la pura mirada sabemos cómo se sienten? Los leemos, los calibramos. Y ese es nuestro termómetro. Nosotros, maestros, educadores, cuidadores, podemos observar en una clase cuando el alumno no entendió nada. ¿Por qué? Porque lo vemos. Y en muchas ocasiones ahora con esta educación virtual, cuando tenemos cámaras apagadas, a veces no sabemos si están o no están, y a veces no sabemos cómo está el de enfrente. Y ese es nuestro primer termómetro, poder calibrar al otro en este lenguaje corporal. Y además, evidentemente, el lenguaje oral, que en muchos casos nos preguntan, ¿cómo estás? Y decimos bien, pero no nos creen el bien, porque estamos tratando de evadir lo que realmente sentimos. Y bueno, hemos hablado en muchas ocasiones en esta educación socioemocional de empatía. Y resulta que a veces, en muchos casos, en otro planeta, hablamos de maestros que no son empáticos.
Pero resulta que la empatía es algo un tanto cuanto natural y les voy a platicar de dónde viene esta respuesta empática que tengo como concepto aquí. Nosotros, los que somos papás, mamás, eh, podemos tener un pequeñito, un bebito o un niño pequeño. Y entonces cuando alguien se acerca llorando, nosotros tenemos una respuesta. Podemos acercarnos, abrazarlos, les damos una palmada en la espalda, les decimos, o le decimos, todo va a estar bien. Y estas respuestas empáticas las va aprendiendo el pequeño. Y una niña o un niño que observa esa respuesta empática no necesita tener una oralidad desarrollada. Cuando ve a alguien que está llorando, se acerca, lo abraza y le empieza a dar palmadas en la espalda. Esa es una respuesta empática. Está siendo empático con lo que está observando. Hay muchas formas de responder empáticamente, pero es algo natural que vamos aprendiendo. Y en muchos casos nos olvidamos que esa respuesta empática es parte de nosotros. Y nos olvidamos que podemos responder sin necesidad de este lenguaje oral. También hemos hablado de una cosa que se llama resiliencia. Y una persona que se adapta, le conocemos como resiliente. Pero no es solo adaptarse, sino es florecer a pesar de la adversidad, no necesariamente adaptarse, porque hay personas que se adaptan en un estado de confort. Y esta parte de ser resiliente también tiene que ver con florecer con lo que tengo. Entonces, ¿qué requiero hacer? Pues conocerme. Requiero conocer qué provoca ciertas emociones, qué provoca ciertas respuestas. Y aquí empieza entonces el reconocimiento de mí y del otro. Tenemos dos inteligencias que conocemos a lo largo de todo este proceso, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Y tiene que ver con esto. Primero, con reconocerme, poder tener la capacidad de ir hacia adentro de mí y decir, esto estoy sintiendo. ¿Tengo miedo o no tengo miedo? ¿Tengo alegría? ¿Me siento bien? ¿Me siento preocupado? Y lo importante es, ¿qué te provoca esa preocupación y qué podemos hacer para evitar esa preocupación? Entonces es un proceso de trabajo conmigo y entonces eh, podemos establecer una interacción con el otro reconociendo su emoción. En varios escenarios, yo les he platicado que tengo un conocimiento que a mí me gusta llamarlo el síndrome de Doña Chencha. Lo hemos platicado en algunos otros espacios, pero es esta persona que todo le ha pasado o que a alguien conocido le ha pasado y entonces te da consejos. Lo que tú deberías hacer porque a mí ya me pasó. A veces, cuando estamos en este proceso de lo intrapersonal y lo interpersonal, estas interacciones a veces el otro no necesita el consejo. A veces solo necesita ser escuchado. Nuestros niños solo necesitan ser escuchados. En algún momento platicábamos con el maestro Manuel, nuestro decano de la red doctoral, y él nos platicaba que él tomaba un espacio de tiempo al inicio de clase para preguntarle a sus alumnos cómo se sentían. Lo podemos hacer como docentes, es una estrategia. Toma 5, 10, 15, invierte esos minutos de tu tiempo en ver cómo se sienten tus pequeños. ¿Qué puedes obtener de esas situaciones? Puedes incluso hasta prevenir
en alumnos grandes puedes prevenir hasta un suicidio, porque podemos ayudarle a gestionar. Pero la parte más importante y que de pronto no hacemos es preguntarnos a nosotros mismos cómo amanecimos. Nos levantamos corriendo y esto sucede en otras ciudades metrópoli que no es la Ciudad de México porque nunca corremos, ¿no? Se llama sarcasmo, ¿verdad? Amanecemos corriendo, nos bañamos, preparamos lo que vamos a utilizar, corremos al coche, nos vamos al tránsito y en ningún momento nos volteamos a ver al espejo cómo amaneciste, cómo estás, qué te hace falta hoy. A veces en terapia ese es un ejercicio básico. ¿Qué te hace falta hoy? ¿Qué necesitas hoy? Cuando es abril y empezamos con el Día del Niño en las redes sociales, subimos fotos. Ah, sí, era yo de niño. Ah, mi niño interior. Sí, ¿y a tu niño interior lo recuerdas en otro momento? A tu niño interior le preguntas, hoy, sábado, hoy, domingo, tenemos un espacio para poder comprar algo que nos guste. ¿Qué te gustaría comprar? ¿O qué te gustaría comerte? Y la pregunta más avanzada es, ¿y lo compras? ¿Permites, tú te permites sentir esa emoción? A veces no lo hacemos. Y como adultos, cuando no nos permitimos esos espacios, nos vamos quedando rezagados en esta educación socioemocional y pretendemos con nuestros pequeños educarlos en este proceso. Y bueno, pues el último concepto es el modelado porque precisamente les decía yo, la respuesta empática tiene que ver con lo que yo veo del adulto. Entonces, el modelado es seguir patrones que yo observo en el adulto responsable o el adulto que tiene interacción conmigo. A veces decimos, los pequeños se parecen a sus papás y es el reflejo de su casa. No lo decimos en balde. Es un modelado del comportamiento del adulto. Pero así como es el modelado del comportamiento y la conducta del adulto, también es un modelado de la emoción. Y cuando el adulto se enoja, cuando el adulto grita, avienta, ¿qué es lo que hace el niño cuando siente esa emoción, esa misma emoción? ¿Cómo va a responder? Pues con gritos y aventones. Entonces, a partir de estos conceptos clave, vamos a empezar a trabajar con esta nueva escuela mexicana. Ustedes sabrán que todos lo vivimos, 4 campos formativos, nuestros ejes transversales, y los contenidos, pero viene el proceso de desarrollo de aprendizaje. Y en varios programas, cuando hablábamos, por ejemplo, en aquellos programas hace varios años, no voy a decir muchos porque luego te parece que ya somos de muchos años todos los que estamos aquí, no, somos bien jovencitos todos. El maestro Manuel es el más joven de todos nosotros. Entonces, eh, cuando hablábamos en aquellos programas de competencias, y me acuerdo perfectamente cuando salió ese programa de competencias en educación preescolar, las maestras entraron en una crisis y decían, bueno, es que le quitaron los temas al programa. Yo estaba acostumbrada a los animales de la granja, a los animales de casa, a los animales, y le quitaron los temas. Y entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las competencias? Y yo les decía, maestras, evita el estrés. Toma una competencia y ve al justo al lado de esa competencia en tu programa y dice, se observa y se manifiesta cuando. Y venían una serie de acciones que los alumnos manifestaban para conocer que estaban en ese proceso de la competencia. ¿Qué tenemos en la nueva escuela mexicana? Estoy seguro que es en otro planeta, otra vez.
pero hay varios docentes, varios maestros, varios educadores que se pegan al contenido. Y entonces vamos dando contenidos. Y yo les pregunto, ¿y el proceso de desarrollo de aprendizaje dónde quedó? Y entonces, ¿qué es el proceso de desarrollo de aprendizaje? Y de la forma más sencilla de entenderlo es lo que hago con el contenido. Yo puedo saber como contenido los números del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 100, del 1 al 1 millón, de ida y de regreso. Ese es mi contenido. Ahora, ¿qué hago con ellos? Clasifico, enumero, operaciones básicas, agrego, quito, cardinalidad. Esos son los procesos dependiendo de la edad que, que tengo para realizar con el contenido. Entonces, cuando yo observo esto, eh, me da mucho gusto y placer observar las planeaciones de las maestras, cómo han evolucionado, porque de pronto planeaban y evaluaban un contenido. No voy a dejar pasar la oportunidad de platicar de una maestra, no les voy a decir quién, pero una maestra que en su proceso de desarrollo de aprendizaje venía que los alumnos aprendieran a construir y a realizar una entrevista. Pero el contenido tenía que ver con un animalito que se llama el ajolote. Y la maestra les pidió que sacaran las preguntas que vienen en el libro y las pasaran a su cuaderno. Y después les pidió que esas preguntas las investigaran. Los niños ni aprendieron del ajolote, ni aprendieron a hacer una entrevista, a construirla, ni aprendieron a realizarla, porque nunca les permitió realizar esa entrevista a cualquier persona. Ya no digamos un experto, a cualquier persona. Y entonces, ¿qué evalúa la maestra? ¿Que hayan realizado las actividades? ¿Que puedan contestar cómo se llama el ajolote? ¿Que puedan contestar qué come el ajolote? Eso evaluamos de pronto y evaluamos contenidos cuando tendríamos que estar evaluando procesos de desarrollo de aprendizaje. Y entonces, cuando hablamos en esta parte, de pronto, este sentido de convivencia, de reconocer al otro, no lo podemos evaluar. Y no lo podemos evaluar porque evaluamos el contenido más allá de evaluar el proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, a partir de esta perspectiva, podemos observar que los procesos de desarrollo de aprendizaje de varios campos formativos coinciden en esta educación socioemocional. Primero, autoconocimiento y autorregulación. Hablamos de identificar emociones, fortalezas, debilidades e intereses. Ahí parte con identificar sus emociones. Y evidentemente tienen que regularse porque hemos platicado en otras áreas de los alumnos intolerantes a la frustración. Un alumno que no logra hacer un proceso y se frustra y dice, no sirvo para esto. Un alumno que no aprueba un examen y dice, no sirvo para estudiar. ¿Y cómo hemos nosotros gestionado esos aprendizajes? Tengo por ahí el caso de una escuela de un pequeño que la mamá le exigía medalla de oro en todo lo que tiene que ver con la parte atlética, en karate, natación, medalla de oro. Si te doy permiso de fallar, te doy permiso de fallar con una medalla de plata, no más abajo. El alumno se exigía, el alumno no gestionaba, el alumno se frustraba
y no sabía qué hacer con esa emoción. Yo conocí a ese pequeño en quinto año de primaria. Llegando tercero de secundaria o primero de prepa, por ahí, alguien le ganó la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce. Ni siquiera quedó en los tres primeros. Y en ese momento la mamá le dijo, no te preocupes, no pasa nada. Vamos a la siguiente competencia. La siguiente competencia ya no llegó. El alumno, en esa frustración, acabó con su vida por no gestionar la emoción. Entonces, ¿cómo tenemos que autorregularnos? ¿Cómo tenemos que autoconocernos? Es muy importante. Tenemos vidas en nuestras manos que nos permiten poder tener algo más, crecer y desarrollarnos. Cuando ya me reconozco e identifico al otro, puedo tener la posibilidad de convivir con el otro, comunicarme de manera asertiva y resolver conflictos pacíficamente. A mí me gustaría que las personas que nos están viendo en Facebook me pudieran decir cuántos de ustedes en este diagnóstico socioeducativo dijeron que uno de los problemas es la convivencia armónica, que no tenemos en las escuelas. Y yo pregunto, ¿cómo resuelven los maestros sus conflictos dentro de la escuela? ¿Cómo han gestionado estos maestros los conflictos con sus pupilos, con sus alumnos? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cuáles estrategias hemos tenido? Tenemos aquella de, bueno, no pueden jugar, bueno, no hay juego para ninguno, uno para un lado y el otro para el otro. Tenemos otra estrategia que es aquella que, bueno, dense un abrazo y perdónense. Pero ¿resolvimos el conflicto? ¿Gestionamos la emoción? ¿O simplemente resolvimos ya para acabar con el problema? Había un maestro que decía, eh, si no te gusta lo que te está diciendo, entonces no le hagas caso. ¿Gestionamos la emoción? ¿O simplemente resolvimos la conducta? Y eso a medias. Entonces, por ahí hace varios años me acuerdo haber leído esta estrategia de poner a trabajar a los alumnos que tienen en conflicto a trabajar juntos, en par. Y entonces es que se van a matar, ¿no? Porque tienen que sacar un trabajo. Tú tienes que generarles una consigna en donde los dos participen, de tal manera que o liman asperezas y trabajan, o liman asperezas y trabajan, porque si no reprueban los dos. Y hace poco tiempo estuve en una conferencia donde el ponente nos decía, se van a pelear dos personas y entonces yo le digo, sí, ¿le quieres dar un golpe? Sí, avísale 24 horas antes. Y entonces son formas donde aprendemos a gestionar la emoción. Si yo te aviso, mañana te voy a pegar, seguramente mañana ya se me acabó el enojo. Entonces empiezo a gestionar la emoción y empiezo a resolver conflictos de manera pacífica. ¿Cómo resolvemos el conflicto de manera pacífica? Haciendo una negociación, hablando, comunicándome. ¿Nos podemos comunicar? ¿Hemos hecho este ejercicio de comunicarnos con el otro? Porque hasta en las familias tenemos esa situación donde le decimos al otro algo y sucede a veces que el otro entiende lo que quiere y se toma a pecho lo que le estás diciendo, cuando de pronto no era lo que tú querías decirle. Entonces, hay que aprender a comunicarse para poder convivir. Y ese convivir nos va a dar otro punto más adelante, que es transformar. Sigo. La toma de decisiones responsables.
Toma de decisiones responsables ¿en base a qué? En base a lo que aprendo del adulto. Los alumnos evalúan las consecuencias de sus actos y eligen opciones que promueven bienestar personal y colectivo. Sí, siempre y cuando el adulto evalúe las consecuencias de sus actos de manera responsable, para que pueda tomar decisiones responsables. Si yo le digo, no, lo que tú hiciste está mal y mereces una tranquiza, y he encontrado últimamente algo muy gracioso en las escuelas, los mismos alumnos dicen, no, mejor ni le diga a mi mamá porque me va a poner una golpiza. Y entonces, ¿dónde queda esta situación de la educación con apego, con afecto, armoniosa? Pues no la hemos realizado porque no hemos aprendido a gestionar la emoción. Y si el maestro viene enojado porque el director le dijo que tenía que trabajar doble o que no hizo las cosas, ya viene enojado al aula y ya tiene poca tolerancia. Pero no lo vemos solamente en las aulas de otro país, las vemos también en las casas. Si el padre de familia viene del tránsito, viene cansado, viene molesto o lo corrieron, yo pregunto, ¿en qué calidad de emoción va a llegar a casa? Y entonces hay que empezar a hacer ese proceso. Y obviamente, cuando hablamos de este aprender a hacer, pues hablamos de el autoconocimiento y el autoconcepto. Yo soy, ¿quién soy? ¿Cuántos niños tenemos ahorita que yo así soy, así me conociste y así me comporto? ¿Y no puedes cambiar? No, porque no quiero. Perfecto. Vamos a gestionar, vamos a negociar. ¿Me permito continuar? La construcción de paz y la cultura democrática también habla con nosotros de este proceso de educación socioemocional porque buscamos diálogo e inclusión. Y además, vivir en democracia y aprender a valorar la diversidad. Hemos hablado en varias ocasiones de esta necesidad imperante de la diversidad. Y la diversidad no quiere decir solamente si les gustan niños o niñas. Ahí no acaba la diversidad. La diversidad tiene que ver con diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad hasta de caracteres. Entonces, ¿cómo vamos dialogando e incluyendo las características y cómo reconozco al otro si no me reconozco a mí mismo? Y la resiliencia. Estas situaciones de frustración, estrés o fracaso que a pesar de la adversidad, el alumno florezca. Que no sea punto de desmotivación, sino que sea este punto donde a pesar de que esto me pasó, puedo ser, puedo lograrlo y me va a hacer más fuerte. Esa es la diferencia entre la resiliencia y la adaptabilidad o la adaptación. Hay quienes dicen, bueno, entonces que el mundo se adapte a mí, hago los cambios, que el mundo cambie para que yo pueda lograr hacerlo a mi nivel. Y hay quienes dicen, esto me fortalece para salir adelante. Ahí hay una diferencia en la resiliencia. ¿Y de dónde viene? Del conocer la emoción y gestionar estas emociones. Enfrentar estos retos y estos problemas. Un punto más, el proyecto personal. A través de la reflexión sobre emociones, valores y metas, los estudiantes construyen su identidad y un proyecto de vida. Proyecto de vida que deberíamos tener construidos los adultos. Los maestros a veces tampoco tenemos construido un proyecto de vida. En escuelas particulares
de pronto encontramos maestros que, pues es que aquí llegué porque no tenía trabajo, porque no supe qué hacer, porque ya no me contrataban en ningún lado y entonces vine a dar clases. En aquella famosa eh, crisis económica, hubo muchos profesionistas que decían, es que ya no encuentro trabajo, cuando menos me voy de maestro de español a una secundaria. Y yo les decía, no sabes hablar español y quieres dar clase, compadre. Entonces, eh, ese proyecto de vida a veces, cuando no lo logro, también me frustro. Y cuando me frustro, ¿qué crees? Tengo que aprender a gestionar la emoción. ¿Para qué? Para construir, para ser resiliente y para florecer a pesar de la adversidad. Y entonces es cuando empezamos a gestionar. Eh, Tengo muy presente hace veintitantos años tuve la oportunidad de estar con un abogado que era un tanto cuanto humanista y él decía que el matrimonio era un contrato que se debía renovar cada 5 años porque a veces el proyecto de vida cambiaba cada 5 años. Y no tiene que ver con dejar de querer o no querer a la persona, sino tiene que ver con esta gestión y esta construcción del proyecto de vida. Y no hablo esta situación específicamente de maestros, sino hablo de padres de familia de los niños que tenemos en las escuelas. A veces ellos ya están frustrados en ese proyecto de vida y los pequeños continúan, modelan estas conductas y nos dicen, no vale la pena estudiar porque pues yo voy a ganar lo que yo quiera cuando mi papá me deje su negocio. Y entonces, ¿dónde está esa gestión? ¿Dónde está ese proyecto de vida? Y aquí viene el concepto que para mí es importante en esta educación socioemocional. La posibilidad de que la persona transforme su entorno. Si yo permito que el maestro transforme su entorno, me refiero a que gestione, haga negociación, tenga esas relaciones o esas interacciones adecuadas y permita que los otros tomen unas decisiones responsables, entonces vamos a transformar el entorno. Y si el alumno logra este proceso, va a transformar el entorno. Y si nos fijamos en todos estos procesos de desarrollo de aprendizaje, entra y tiene que ver con lenguajes, en este proceso de comunicación, en este proceso de oralidad, en este proceso de conocer al otro, en este proceso de interactuar con el otro. Tiene que ver con de lo humano a lo comunitario, tiene que ver con las sociedades. Y no estoy hablando de un proceso de desarrollo específico que venga la parte socioemocional. Estoy hablando de procesos de desarrollo donde eh, vamos a ubicar particularidades de esa educación socioemocional. Entonces, reitero mi comentario de las maestras de las competencias. Se observa y se manifiesta cuando. Y a mí me gustaría preguntarles nuevamente al auditorio de Facebook, ¿cuántos procesos de desarrollo de aprendizaje de todos los que trabajas en el año, tú como ser humano, los has desarrollado? Si yo me permito visualizar si el proceso de desarrollo de aprendizaje yo ya lo concluí o yo ya lo pasé o yo ya me aproximé, va a ser mucho más fácil que encuentre evidencia de que el alumno lo ha logrado. Sucede en otros lados que si el alumno no piensa como el maestro se enoja.
y no gestiona su emoción. Y entonces, ¿cómo vamos a saber que el alumno está en ese proceso de desarrollo de aprendizaje si como no piensa como yo o no tiene el conocimiento del contenido que yo le estoy dando, entonces no es un alumno que haya aprendido? Ahí están los pequeños factores que tenemos que ir tomando en cuenta. Y entonces, bueno, en esta situación, nuestra educación socioemocional, tenemos aquí algunos puntos que nos va a permitir desarrollar en las aulas esta educación socioemocional sin perder de vista los procesos de desarrollo y los contenidos para que los maestros que les encanta evaluar los contenidos tampoco se sientan eh, evidenciados, ¿no? Primero, a través de un enfoque transversal. Ahí hay un concepto, una pequeña frase que habla de la vida escolar cotidiana. Y la seleccioné por eso, porque la educación socioemocional va a atravesar, va a ser transversal en toda la vida escolar cotidiana, desde que entramos a la escuela, al aula, hasta que salimos. No podemos decir, voy a hacer un proyecto de educación socioemocional solo los lunes de 2 a 3 de la tarde. Después no me importa la emoción, no me importan los valores, no me importa cómo interactúen, pero de 2 a 3 tienen que interactuar de tal o cual manera. No, es observar en esta vida escolar cotidiana. Y obviamente hablamos de actividades recreativas, artísticas, deportivas, de convivencia y específicamente académicas. Hemos recuperado en algunos consejos técnicos en estas comunidades de aprendizaje. Hemos recuperado lo que en algún momento llamábamos el recreo activo, en donde buscábamos ese proceso de convivencia junto con nuestros alumnos. Ojo, experiencias prácticas y reflexivas. Reflexión posterior sobre lo vivido. ¿Qué emociones, cómo se manejaron y qué se aprendió? Claro, aprovecho este punto y si me permite la red doctoral, echarme un gol. Los invitamos a una certificación de la Red Doctoral para la Educación Mexicana de prácticas reflexivas. ¿Qué vamos a ver en esta certificación? Precisamente cómo estamos utilizando nuestras prácticas, cómo reflexionamos sobre lo que estamos haciendo en estos puntos, no solo en la parte académica, no solo en lo que hacemos, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, sino en qué emociones, cómo se manejaron y qué se aprendió. ¿Y qué aprendiste tú, docente, maestro, cuidador, adulto, y qué aprendieron tus alumnos? Estos círculos de diálogo, debates, estas dinámicas nos van a permitir tener este diálogo, esta, eh, esta guía en la reflexión de la emoción de nuestros alumnos. Claro, vamos por etapas. Identificación de emociones, empatía. Más grandes, resiliencia y toma de decisiones responsables. Hace algunos años, el pleito estaba con los chicos de secundaria en tomar decisiones responsables. Ahora empiezan antes, quinto, sexto y a veces cuarto año de primaria. ¿Cuál es tu emoción? ¿Qué sientes con el de enfrente? ¿Y qué sientes si estás solo o sola? ¿Qué sientes cuando estás en grupo? ¿Qué sientes cuando el maestro te aplaude enfrente de todos?
No hablo de maestros que evidencian, este niño no le, no, ni lo pelen ni le hagan caso porque no hace la tarea, porque no aprende. De esos maestros no estoy hablando porque yo espero que estén casi extintos. Pero si yo te motivo y te digo, vamos a salir adelante, vamos juntos o lo hiciste bien, o aquel alumno que tiene un ligero rezago y hoy hizo una actividad fabulosa y le aplaudí enfrente de todos y entonces se reconoció y hablo de identificación de emociones. Y te pregunto en este proceso reflexivo, ¿qué aprendió? Aprendió que no todo es malo. Aprendió que no necesariamente todos los días tiene que hacer las cosas mal. Aprendió que está en un proceso. El modelado de conductas, respeto, tolerancia, escucha activa y manejo adecuado de las emociones. Esta frase que tenemos de hace varios años en donde hablamos de nuestros maestros eh, que tienen que dejar sus problemas fuera del aula y llegar con otra cara con sus alumnos. No es algo fuera de lo cotidiano, pero a veces nos llevamos los problemas. Y ahora que tenemos esa situación de tener el teléfono dentro del aula, esos problemas nos siguen porque está sonando el teléfono, porque nos hablan, porque nos dicen, porque yo no puedo decir, directores, pongan una antena que quite la señal de los teléfonos, no lo puedo decir. No sería responsable. Pero más bien como ser humano tienes que ser responsable de lo que estás haciendo. Y tú dices si llevas esos problemas al aula y lo que te genera. Y entonces, ojo, aquí la coherencia entre discurso y práctica es clave. ¿Con qué fin? Con el fin de transformar. Actividades sistemáticas y planificadas. Sí, sesiones específicas de educación socioemocional, sí, que te permitan identificar cómo están creciendo o cómo están logrando los procesos de desarrollo y aprendizaje tus pupilos. Dilemas morales, cuando le permites a los alumnos tener estas situaciones simuladas para resolución de problemas, para esa negociación. Cuando se presentan estas situaciones, para los pequeños va a ser mucho más fácil porque ya empezaron a trabajar esta emoción. Y bueno, es importante ser integral, hablando de un desarrollo cognitivo, social y ético. Es decir, no es aislado en lo socioemocional, que era lo primero que yo les platicaba. Viene en un solo concepto, en una sola integración. Es un ser holístico, un ser social, porque viene todo integrado. Esta gradualidad, hablando de la madurez emocional de los estudiantes, considerando primaria, baja primaria, alta secundaria, incluso en el preescolar, y esta parte de aprender haciendo y reflexionando. Ojo, no dejo esta parte vivencial y activa solo para los alumnos, la dejo también para los maestros. Y tenemos que tomar en cuenta que vienen en un entorno cultural, familiar y comunitario. Tenemos escuelas con un contexto complicado, pero aún dentro de ese contexto complicado, tenemos la posibilidad de reflexionar sobre las conductas y sobre la emoción y resolución conjunta de problemas en este proceso de aprendizaje colaborativo. Prevenir los problemas no quiere decir solucionar el conflicto rápido. Abrácense, perdónense y se acabó. Eso no quiere decir prevenir problemas. Prevenir problemas quiere decir enseñarlos a negociar, enseñarlos a comunicarse, a dialogar, a reconocerse el uno con el otro y evidentemente valores humanos. ¿Qué busca esta situación? Simple y sencillo. Reconocerse
aprender a ser, reconocer al otro, aprender a convivir, ocupar de lo que estoy conociendo para aprender a aprender y con todo esto transformar el entorno. Por lo tanto, la educación socioemocional no es solo un apoyo, sino un pilar transversal que permite que los aprendizajes académicos tengan sentido, se vivan con bienestar y fortalezcan la convivencia armónica y la construcción de paz. Les recuerdo, los maestros, en estas prácticas reflexivas. Yo puedo, es fácil y lo voy a hacer. Y lo primero que vamos a hacer, y se los dejo como tarea permanente, es levantarse en la mañana y preguntar, ¿cómo estás? De mi parte, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando. Una presentación maravillosa y con una reflexión muy interesante. Me queda muy grabado y creo que es importante mencionarlo, el aprender a florecer con lo que tenemos. Muchas veces se cree que hasta que no están las condiciones perfectas, las cosas no van a salir y el mundo nunca es perfecto. Entonces, el aprender a crecer con lo que tenemos es realmente maravilloso. Muchas gracias por esta presentación y me permito leerle algunos comentarios y preguntas que tenemos en nuestro chat. Lo primero que tenemos por parte de Araceli Jiménez es que exactamente tenemos que ser muy observadores, justamente tener la empatía que implica también ayudar. Y justamente la misma tiene una pregunta que dice, ¿cómo convivir o sobrellevar a personas con poca o nula empatía? Primero hay que reconocer si yo tengo mucha empatía o poca empatía. La empatía tiene que ver con eh, poder reconocer al otro. Entonces, si yo no reconozco al otro en su condición, pues difícilmente tengo yo empatía. Entonces, si esta persona, hay personas encantadoramente negativas, ¿no? Esto no va a funcionar, esto no va a salir, siempre me va mal, eh, todo menos eso. Y entonces hay que generar esa negociación. Para generar esa negociación, tengo que ser empático con el otro. Necesito saber qué es lo que está viviendo. A veces llega una persona estresada, molesta, enojada, no quiere nada, no quiere ni siquiera hablar con el otro. Pero tengo que ser empático para saber qué es lo que está viviendo esa persona. ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué se siente así? ¿Qué lo causa? En algunas ocasiones ni siquiera él sabe. Ni siquiera esa persona sabe qué lo tiene molesto, pero está molesto. Y a veces tiene ganas de llorar, a veces tiene ganas de hablar, a veces y solo a veces tenemos pequeños que ven en su casa eh, que no alcanza el dinero, que ven en su casa que hay muchos problemas, que ven en su casa violencia o que ven en su casa a alguien enfermo y que no hay dinero para comprar los medicamentos y entonces dicen, yo estoy perdiendo el tiempo aquí en la escuela cuando podría ir a vender algo para conseguir dinero para ese medicamento. Y entonces, pues no quiere nada, no quiere aprender, no quiere estar, no quiere, está su mente en otro lado. Y entonces a veces en ese proceso empático nosotros tenemos que visualizar. Claro, no se trata de, a ver, ven, yo te doy dinero, que te vaya muy bien, vete a comprar los medicamentos. No, es, te escucho, busco la manera de que tú encuentres una solución adecuada y entonces hago esa negociación contigo y reconozco tu emoción. Estás triste, estás molesto, estás preocupado, tienes miedo. Por supuesto que es válido. Cuando yo valido esa emoción, entonces puedo seguir recibiendo información por parte del otro. Y entonces con adultos sucede más o menos lo mismo. A veces los adultos no necesitan más que ser escuchados
Y en muchos casos, y puedo compartir esta situación, a mí me ha sucedido, en la cámara no sé cómo me ven, pero soy un poquito chonchito, ¿no? Entonces, la maestra Elide ya hizo cara de poquito. Ándele, maestra, ahorita le voy a decir sus cosas. No, no es cierto. Em, a veces me ha tocado personas que me dicen, con un abrazo es suficiente, nada más. Y no necesitas que la otra persona diga, necesitas abrazar en este proceso de ser empático, en esta respuesta empática. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puede la educación socioemocional integrarse de manera efectiva en todas las asignaturas sin convertirse en una carga adicional para los docentes y alumnos? ¿Existe esa posibilidad o qué opinan al respecto? Sí, eh, porque el hecho de generar relaciones armónicas te va a permitir que em, que los contenidos y los procesos fluyan de una manera muy ágil. El hecho de hacer una relación armónica basada en una educación socioemocional va a generar los famosos comunidades de aprendizaje. Y entonces, generando estas comunidades de aprendizaje, ese trabajo colaborativo, pues el contenido y el proceso de desarrollo va a ser mucho más fácil. Es darse el tiempo. Hace varios años decíamos que la maestra llegaba y les decía a los chicos, hagan un mapa mental o un cuadro de una tabla de doble entrada o un cuadro sinóptico de tal tema. Y los chicos entregaban lo que podían. Y la maestra lo reprobaba porque no hacían lo que ella les pedía. Y entonces le preguntábamos a la maestra, bueno, ¿y tú les enseñaste qué es un cuadro sinóptico, un mapa mental? No, pues no. Ah, entonces partamos desde ese punto. Si tú les pides, les enseñas qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres, pues entonces ellos te van a entregar lo que tú necesitas. En esta parte es más o menos lo mismo. Tú quieres crear comunidades de aprendizaje en donde estas comunidades tengan un trabajo colaborativo, hay que enseñarlos al trabajo colaborativo. No estancarnos en aquel proceso antiquísimo donde el trabajo en equipo y entonces uno decía, no, es que yo hice todo y entonces que nos califiquen diferente porque yo hice todo y ese no hizo nada. Y entonces nos estancamos en esa parte. Luego pasamos por un trabajo en equipo en donde era la misma calificación para todos y buscábamos que cada quien hiciera lo que mejor le salía. Ahora pero eso lo hacíamos nosotros como maestros, seleccionábamos y designábamos. En las comunidades de aprendizaje se trata de colaborar, de compartir, de lo que yo tengo te lo doy porque es para un fin común, ¿no? Eso lo hemos leído y ahora últimamente lo hemos leído más. Entonces, si yo les enseño a trabajar colaborativamente y en comunidades de aprendizaje, genero relaciones interpersonales adecuadas basada en una educación socioemocional y entonces todo fluye sin necesidad de estar peleando los unos con los otros. Excelente, muchas gracias. Tenemos aquí algunos comentarios, por ejemplo, de Jules Ram, que dice, gracias por su mirada, la educación socioemocional es muy importante desde la primera infancia hasta la adultez. También Amar Medina, que nos dice que el aprendizaje por medio de emociones hace un aprendizaje significativo. Y hay Araceli, que nos dice reconocer y convivir con las otras edades, ¿ok? Tenemos también aquí otra pregunta que dice, ok, en su experiencia, ¿qué estrategias prácticas han demostrado mayor impacto para desarrollar la resiliencia y el manejo de la adversidad en estudiantes? Estrategias, no hay una receta de cocina para generar estos procesos, pero sí hay algo que se llama eh,
les digo el no pasa nada, ¿no? Eh, hace, hace varios años me tocó estar como coordinador de inglés en una escuela y me tocaba buscar y organizar el trabajo de las maestras y entonces yo le pedí a una maestra en específico, me acuerdo perfectamente que era la maestra de sexto. Le dije, vamos a hacer en inglés una obra de teatro. Los actores se van a dedicar a escribir el diálogo y los que no quieren actuar, porque hay que permitirles a los que no quieren participar como actores, se van a dedicar a hacer la escenografía y los implementos. Entonces necesito que me hagan una lista de material. El material se tardó una semana y entonces la maestra decía, es que los que no van a actuar no están haciendo nada. Pues que hagan los bocetos. Es que no tenemos el material. Ok, maestra, no se preocupe, no pasa nada. Vamos a conseguir el material. Y así, ¿no? Todos los días. Maestro, es que el material, no se preocupe, no pasa nada. Hasta que llegó un momento en donde la maestra se frustró tanto que me dijo, es que con usted nunca pasa nada. Pues no, maestra, ¿y qué quiere que pase? O sea, yo no puedo, o sea, si tuviera el material aquí se lo doy, pero vamos en tiempo, no pasa nada. Entonces, a veces esos procesos donde tengo que frustrarme, pero tengo que saber que no pasa nada, que se va a resolver, es ahí donde empezamos a gestionar la emoción. Si yo me quedo en una emoción y esa emoción impide que yo siga adelante, entonces no soy resiliente. Necesito que esa emoción, poder gestionarla, poder negociar, negociar hasta con el cuerpo y decir, vamos a salir adelante. Muchas enfermedades las provocamos nosotros por una emoción mal gestionada. Entonces nuestro cuerpo nos dice, hey, aquí estoy. Y nosotros, no, espérate tantito, ahorita. No gestionamos la emoción, nos enfermamos y luego decimos, ¿ya ven cómo el proyecto no era para mí? No, sí era para ti, pero hay que gestionar la emoción para ser resiliente y poder salir adelante, a pesar de la adversidad. Muchas gracias por su comentario. Tenemos aquí algunas felicitaciones de Rosa Erlinda, que nos dice: felicidades, doctor Armando Viloria. Ojalá y hubiera una segunda parte de esta conferencia. Vivimos en crisis emocionales constantemente y trabajar con nosotros mismos nos genera un beneficio en todos los ámbitos que participamos. Saludos a mi maestro de programación neurolingüística. Tenemos a Edith que nos dice un tema muy importante para el trabajo en las aulas, ¿ok? También a Daniel Romero que nos dice saludos a mi estimado doctor Armando, invíteme a una plática. Y por ahora son las preguntas y comentarios que tenemos. No sé si alguien dentro de nuestra conferencia aquí presente tiene algún comentario o le damos la palabra a la doctora Covadonga. Muchas gracias, doctora Luz. María, es un honor estar aquí. Y bueno, sí, hay muchas preguntas que se tienen al respecto de educación socioemocional, desde cómo poder gestionarla en nosotros, porque ese es el principio básico, cómo poderlo trabajar con nosotros antes de pedir un abrazo, como decía el doctor Armando, creo que tenemos que abrazarnos nosotros mismos. Y esa sería mi pregunta, ¿cómo hacer el trabajo primero con nosotros para luego poder apoyar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y poder gestionar estas emociones que a veces como adultos, a pesar de la madurez que en teoría tenemos, nos logra afectar en nuestras emociones y en nuestras acciones? Le vamos a dejar doble tarea, doctora Covadonga. La primera tarea ya estaba dicha, ¿no? Preguntarme en la mañana cómo estoy y preguntarme qué puedo hacer por ti, qué puedo hacer hoy por ti. Y la segunda tarea
y solamente porque la doctora Covadonga lo pidió. La segunda tarea es en la noche volver al espejo y decir, ¿qué me faltó hacer por ti hoy y cómo te sentiste durante todo el día? Es así como vamos a reconocernos. Cuando yo reconozco la emoción, cuando yo busco ese espacio de qué me faltó hacer por ti hoy, eso va a ser lo primero que me voy a preguntar mañana. Y va a ser de tal manera rutinario que a los mismos alumnos les puedo preguntar, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué esperas hoy? Y al final de la sesión, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te sientes? Y a veces hasta cómo te vas. Y nos va a sorprender las respuestas de esa pregunta de nuestros pequeños. Muchas gracias, doctora, por la pregunta y al doctor por la respuesta. ¿Alguien más que desee abrir su micrófono para compartir algo? Yo, por A favor, ver, muchísimas gracias, adelante. doctora. Quiero comentar, bueno, externar mi agradecimiento. Doctora, ha sido maravilloso escucharlo. Vamos a decir, como hubo drama, hubo temas, hubo contenido, hubo acercamiento de todo. Esta manera de explicar eh, jamás había escuchado una manera como tan clara de, oh, claro, esto es, a veces nos centramos en contenidos y no en procesos, pero no solo el contenido del concepto en sí, sino de cómo lo vivimos, esta parte del ser humanos, del ser nosotros, que debemos encontrar en nosotros esta resiliencia, pero no solo eso, también la compasión. A veces es complicado así decirnos en la mañana de vámonos con todo, y en la tarde y es como, no me quiero ni ver, ¿no? Y decías hace rato, ¿no? Hay veces que no queremos ni hablar con alguien y hay veces que no queremos hablar con nosotros porque creemos que todo estuvo mal. Y como dice la doctora Luz, nada es perfecto. Entonces, este reconocimiento constante en donde también entra esta parte de compasión, de reconocimiento de todo aquello, sí, queremos ver buenos resultados en los estudiantes, pero cuando volteamos a ver buenos resultados en nosotros, sentirnos bien con nosotros. Y estos recordatorios son urgentes y necesarios y de verdad que yo estoy encantadísima de haber escuchado todo lo que nos compartió. También apoyo la moción de Rosy de una segunda o tercera o más partes porque creo que son temas que necesitamos y que en estas comunidades, en formarnos, acompañarnos, más allá como de una formación pedagógica, por decirlo de alguna manera, o teórica, esta formación interna que nos surge a todos nosotros. Entonces, mil gracias y también este maravilloso acompañamiento de la doctora Luz, también quería comentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que comenta la doctora, la maestra Lide, eh, me lleva a pensar que en muchas ocasiones hemos sugerido a los padres de familia esa famosa economía de fichas, ¿no? Este cuadrito que les hacemos a los pequeños, si haces tu tarea y si lavas los platos y si tiendes la cama y te pongo caritas felices y al final te puedo dar un premio. Con los adultos es muy bonito hacer este ejercicio que les comento en la tarde, decir, ¿cómo te sentiste hoy y qué te faltó? ¿Qué hice hoy bien por ti? Y al final de la semana poder decir, felicidades, lo lograste. ¿Y qué quieres este fin de semana? Ah, pues me voy a comprar un chocolate. ¿Hace cuántos años que no me como un chocolate? ¿Hace cuánto tiempo que no voy a una nevería y pido un helado de doble en barquillo? Me acuerdo que mi mamá se enojaba porque cuando era pequeño yo quería un helado de limón con uva y a donde fuera era limón con uva. Y en una ocasión, en esta gestión de emociones, estábamos en una tienda, mucha gente, y eran aquellos tiempos donde
cajera tecleaba todo el código, no había código de barras. Entonces, tecleaban todo, se tardaban años, ¿no? Y entonces, pues el niño estaba estresado porque había mucha gente y hacía mucho calor y entonces mi papá le dijo a mi mamá, llévalo a la nevería y a que se compre algo, ¿no? Y me llevaron a la nevería y me dijeron, ¿helado de qué? Bueno, pues un helado de limón. No hay helado de limón, hay de fresa, ta. Bueno, pues un helado de uva. No hay de uva, hay de fresa. Bueno, entonces un helado de limón con uva, ¿no? Que no hay heladel de lo que sea menos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa? Y yo les puedo decir que tardé veintitantos años en encontrar a un señor que vendiera helado de limón y helado de uva afuera de una escuela. Me costó mucho trabajo. Me lo volví a comer, lo disfruté tanto, pero hemos dejado de hacerlo porque estamos más metidos en otras situaciones. Y entonces, a veces esa economía de fichas, cuando la trabajamos con nuestras emociones, y hoy, ¿qué quieres? Hoy no quiero ver a nadie, quiero salir al parque y abrazar un árbol, hazlo. Hoy me quiero comer hace muchos años también vendían en una famosa tienda que ya no existe, Coca-Cola con una nieve de vainilla, ¿no? Ve y compra una nieve de vainilla, tómate una Coca-Cola, mezcla, haz lo que tú quieras, pero apapáchate para que tu emoción buena y tu motivación siga surgiendo. Muchas Un gracias. ex- Muchas gracias, doctor. Un excelente ejemplo justamente, ¿no? De gestión de emoción y el trabajar en nosotros mismos. Tenemos dos comentarios más. Uno que es de Hermosillo que dice, excelente charla, qué complejo es la gestión de emociones. Esto nos ayudará de forma increíble. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. La gestión de emociones es una temática muy interesante, muy importante y que es un gusto que lo podemos trabajar aquí en la nueva doctoral con este tipo de conferencias y pláticas. Y un último comentario que dice de Lupita, excelente participación, doctor Armando. Muchas felicidades, muy interesantes las tareas que nos ha dejado. Aquí aplica el principio del doctor Quiles. Primero debo cambiar yo para que los demás puedan cambiar. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta de alguien más, algún otro comentario. Parece Gracias, que no. gracias. Entonces, sí, sí, doctor, adelante. Muchas gracias, doctora Luz, María. Y bueno, agradecerles a ambos esta charla, esta plática y tan interesante. Y que bueno, mira, parece que ya se animaron a hablar otras personas. Le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Rogelio Romero Colín. Adelante, doctor, por Muchas favor. gracias. Bueno, yo quiero reconocer el esfuerzo que se ha hecho por abordar este tema por parte del doctor Viloria. Es un tema que lamentablemente estamos muy ocupados, muy preocupados por otro tipo de circunstancias y no por este tema que tanta afectación ha generado, que se acrecentó durante la pandemia, pero que era un tema que venía ya eh, gestándose desde antes de la pandemia, sobre todo por lo que el impacto que tecnológicamente había tenido en la sociedad, en muchos espacios laborales. Y hoy, por ejemplo, existen varios estudios que se están haciendo desde la psicología positiva de Martín Seligman, en términos de hurgar qué es lo que hace falta para que la gente logre la felicidad, porque la felicidad está asociada al nivel de satisfacción de muchas cosas. Entonces, yo creo que es un tema que es necesario abordar, que es necesario trabajar. Yo ahora mismo estoy revisando toda la literatura
de la psicología positiva de Martín Seligman porque me parece muy atractivo lo que él propone, lo que él plantea, lo que él desarrolla como alternativa para el manejo emocional de lo que hoy la sociedad está padeciendo, ¿no? Entonces, reconocer mucho el esfuerzo que hoy desde la red doctoral, a través de este espacio que aborda el doctor Viloria, se está haciendo, porque tenemos que seguir profundizando este tema, sobre todo en el ámbito educativo. Lo que está pasando en núcleos educativos, por ejemplo, en la India, donde se ha institucionalizado el tema de la asignatura, así, la felicidad se llama, cómo aprender a ser felices, cómo desarrollar esa capacidad a través del manejo de las emociones para lograr este proceso de satisfacción. Y hoy, por ejemplo, en las empresas serias, formales, donde el desgaste físico es brutal, pues están creando espacios como los había antes de atención psicológica, hoy se están dedicando espacios de atención a cómo manejar las emociones para aprender a ser felices y eso no trastoque el nivel de competitividad, el nivel de productividad y el nivel de sociabilización que todas las personas quieren tener en su familia y en sus núcleos laborales. Entonces, sin lugar a dudas que eh, seguir profundizando con mayor seriedad, con mayor profundidad, el estudio de esta actividad que tiene que gestarse desde las escuelas, pues se tiene que hacer con mayor formalidad, porque a veces me da la impresión que convertimos la tarea de la revisión socioemocional como el Espíritu Santo, ¿no? O sea, lo invocamos, lo decimos, pero no se traduce a una estrategia formal de trabajar seriamente con las emociones y darle seguimiento. Que pensamos que una tarea, una actividad aislada de integración y demás, es suficiente y esto, la afectación emocional que hubo después de la pandemia es brutal y se requiere algo más que eso, ¿no? Por eso yo reconozco el esfuerzo que hoy se está haciendo. Muchas gracias, doctor Armando, muchas gracias, Luzma, por este esfuerzo que se ha hecho hoy de trabajar este tema. Muchas gracias, doctor Rogelio Romero Colín. Y para cerrar nuestra sesión, dejo en el uso de la palabra al profesor Manuel Quiles Cruz. Maestro, por favor, adelante. Servidor de ustedes aquí esta noche escuchando a Armando Viloria. A mí me parece interesante el tema. Yo, es más, ya estoy proponiendo una idea que tiene que ver con la gestión de las emociones. Fui tomando mis notas, por supuesto, porque luego ya la memoria ya no me ayuda tanto, solo me ayuda poquito. Pero yo creo que el tema como tal puede ir en esta idea de la gestión emocional, donde hay que resolver conflictos a partir de nosotros mismos. Yo no puedo resolver conflictos con los otros si no resuelvo conmigo. Y he venido sosteniendo que la nueva escuela mexicana, para que pueda avanzar como un nuevo paradigma, el primero que tiene que avanzar soy yo. Y yo soy de la idea de que la verdadera trascendencia de un acto educativo está en mí. O sea, yo soy el primero que lo tengo que hacer. Me da mucho gusto escuchar al doctor Armando Viloria porque vamos a hacer algo que hice hace 6 a 7, 10 años, los desayunos pedagógicos, los vamos a hacer en sábado. Les vamos a ir informando, pero este tema de la gestión emocional a mí me parece de entrada muy bueno. Pero además debemos de estar contentos porque tenemos con nosotros a la maestra Luz María Jardón Iniestra, la doctora Iniestra para nosotros, para que tome ese apellido con fortaleza. Ella es doctora, está fresquecita de su doctorado que hizo en, en Lisboa, bueno, en Portugal, para no errar la ciudad, pero en Portugal hizo su doctorado y además es maestra
responsable de seminarios para el campus Morelos de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, y en el campus de la Ciudad de México también va a trabajar metodología cuantitativa. Así es que le damos la bienvenida a la doctora Iniestra. Me da mucho gusto que esté con nosotros, doctora. La conozco físicamente y mi atención siempre para usted. Además, creo que tenemos mucho que aprender de usted porque, como de todos nuestros compañeros aquí, pero sobre todo por el tipo de doctorado que trae y la formación que ha tenido en los últimos 10 años, cuando menos, ¿no? Así es que, bienvenida, doctora, y me da mucho gusto que esté con nosotros. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por esta oportunidad, al doctor justamente Armando por esta conferencia tan enriquecedora, a usted, profesor Quiles, por esta oportunidad y a la doctora Covadonga, al igual que a todos los presentes, por participar en estas dinámicas tan importantes para nuestro país. Muchas gracias, doctor. Y hemos abierto el campus Morelos de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación y estamos impulsando el campus Morelos. Vamos a abrir Puebla también, vamos a abrir Puebla y si vamos a abrir también en el norte, allá está, ahí tenemos compañeros allá en el norte. La cuestión es, como decimos siempre, que tengan la disposición para participar. Y nos da mucho gusto, Armando Viloria, doctora Covadonga, muchas gracias. Despedimos este programa porque Sí, tenemos Acapulco ahorita a las 10 de la noche. es correcto, maestro. Y bueno, cerramos nuestra sesión. Nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Verán que estará muy rico todo este proceso. Y bueno, ya están por ahí solicitando nuevas versiones de la charla del doctor Armando Viloria. Lo vamos a tener en otros proyectos, ya les estaremos informando. Y cerramos nuestra sesión con nuestras cortinillas finales como todos los miércoles. Solo nos Solo resta recuerden, desearles, perdón, solo recuerden que tenemos la certificación de prácticas reflexivas. Nada más, gracias. solo recuerden que sean muy felices siempre. Un abrazo para todos. Buenas noches.